Salve y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Hoy voy a introducir el tema del estancamiento. Voy a introducir el tema del estancamiento en los levantamientos de powerlifting, en programas de entrenamiento enfocados al powerlifting. No vamos a hablar de culturismo ni de deportes de estética. Es otro tema, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a centrar en powerlifting. Bien, ¿qué es exactamente el estancamiento? Incluso antes de definirlo voy a explicar. Evidentemente, hacer un vídeo de estancamiento en los levantamientos de powerlifting, bueno, pues no se acabaría el vídeo. Realmente debería haber una guía casi para cada levantamiento. Lo que yo te vengo a ofrecer es un itinerario general que sí puedes aplicar ante cualquier estancamiento de tu progresión. Es un itinerario racional y razonado en el que podemos ver en qué punto estamos, pero a partir de aquí las soluciones van a exigir de tu creatividad. Pero sí que se puede marcar muy bien hacia qué dirección ir. Bien, ¿qué es estancamiento? Se considera estancamiento cuando después de una o varias progresiones evaluamos nuestro máximo en uno o más levantamientos y no podemos superar ese máximo. Eso puede ocurrir si estamos evaluando una repetición máxima o si estamos evaluando el 3RM o el 5RM. Bien, eso se considera estancamiento. Déjame decirte qué no es estancamiento. Hay mucha gente que dice, ostras, es que estoy estancada. Estoy estancado en este levantamiento, por mucho que le doy no mejoro la banca, hace un montón que lo tengo igual. Bueno, para realmente superar un máximo tiene que haber una intencionalidad en tu progresión. Tiene que haber un orden y tiene que haber una intencionalidad de progresar en ese máximo. Si tu entrenamiento realmente no está construido para progresar en ese máximo, déjame decirte que posiblemente no estás estancado, estás desordenado, ¿vale? Esto, algunas personas me dicen, es que estoy estancado, mi banca no mejora. Bueno, ¿y qué haces para que mejore? No, hago un día de pecho, entonces voy haciendo esto, luego voy haciendo lo otro. Quiero decir, para superarnos en powerlifting tenemos que seguir cierto orden. Yo estoy muy a favor de escuchar el cuerpo, de escuchar la mente y de, entre comillas, improvisar, pero debe existir siempre una inteligencia y un orden detrás. Si realmente lo que has hecho son progresiones ordenadas y razonadas y sigues estando estancado, entonces hablamos de este tipo de estancamiento, ¿de acuerdo? Bien, lo que pasamos ahora es explicar posibles razones por las que estamos estancados y, según las posibles razones, posibles soluciones. Bueno, entonces vamos a hablar del primer apartado de posibles razones por las que no superas el estancamiento. Antes de decirlo, dejadme matizar que seguramente tu estancamiento es multifactorial, es decir, no hay una sola razón por la que no superes el estancamiento. Seguramente no va a ser, ostras, es que no estaba apretando con el talón, vaya por Dios, ahora que aprieto con el talón ya he superado mi estancamiento, que llevo 3 meses estancado o una progresión entera que no he mejorado. No, normalmente es multifactorial. Los cambios físicos deben estar seguidos de cambios mentales y viceversa. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En un estancamiento se da frustración, se da miedo a la lesión, miedo a perder, miedo a fracasar. Se da toda una serie de componentes interiores que también deberemos aprender de ellos y deberemos comprender para saber cómo superarlos. Y muchas veces esto viene reflejado en el apartado físico, con un cambio técnico, con mayor consciencia del patrón o con una mejora de composición corporal. A eso vamos en este primer apartado. ¿Cuáles posibles razones por las que estamos estancados? Vamos a hablar de la dimensión de las limitaciones físicas. Y dentro de las limitaciones físicas, dejadme decir que cuando tú evalúas que una de las razones principales de que te has estancado es una limitación física, ya sea técnica o ya sea de composición corporal, déjame decirte que seguramente has medido mal tus posibilidades a la hora de hacer ese cálculo sobre el papel, ¿vale? Porque muchas veces somos
muy ambiciosos o nos proyectamos muy lejos. Hemos hablado en otro vídeo del tema de las falsas expectativas. Puede ser, y normalmente es, que cuando la razón principal de tu estancamiento es una limitación técnica o es una cuestión de composición corporal, básicamente es que deberías haberte dado cuenta que tu técnica hay que pulirla antes de querer seguir subiendo, o que todavía tienes margen para ganar musculatura y ejercer más fuerza y has pretendido seguir subiendo sin centrarte en ninguna de estas dos. Y esto es un error que normalmente se da ya en el planteamiento. Pregunta que tenemos que hacernos en el planteamiento de una nueva progresión: ¿qué cambios técnicos, o me puedo beneficiar de algún cambio técnico, o tengo alguna lacra en mi técnica de algún patrón, o realmente en paralelo a esta progresión puedo estar mejorando mi composición corporal? Preguntas clave. Así pues, en limitaciones físicas, tenemos por un lado las limitaciones técnicas y por otro lado las limitaciones en composición corporal. Bien, en limitaciones técnicas siempre nos va a ayudar mucho, no solo nuestra mirada, sino también la mirada de un coach o de algún referente que nos ayude. Porque si vienen novatos, las limitaciones técnicas o los errores técnicos son gruesos y son fácilmente detectables y se les puede poner solución por un ojo experimentado, se necesita a menudo una visión muy experimentada, tanto desde el interior como desde el exterior con nuestro coach, cuando estamos hablando de atletas ya más maduros. Estas limitaciones técnicas son muy sutiles y vamos a necesitar bastante sabiduría y bastante discernimiento para darnos cuenta de cómo podemos mejorar para este estancamiento. ¿Qué podemos hacer entonces una vez analizamos que podemos beneficiarnos de algún cambio técnico? Bien, básicamente los cambios técnicos exigen mayor consciencia corporal, exigen mayor consciencia en el diálogo entre nuestra mente y nuestro cuerpo, que al final acaba siendo una cosa, pero bueno, siempre vamos a explicarlo desde esta división. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces para incrementar este diálogo, para ser más comprensivos con nuestro cuerpo, para tener más conciencia corporal, que al fin y al cabo es lo que va a hacer que este cambio técnico se incorpore correctamente? Primero, puedes disminuir la exigencia de tu progresión, teniendo en cuenta que estás efectuando un cambio técnico que necesita una maduración. Segundo, puedes trabajar con accesorios que apoyen los grupos musculares principales al patrón de movimiento. Por ejemplo, pues en un press de banca podemos trabajar el deltoide anterior, el tríceps o el pectoral aislados, más propios a lo mejor del culturismo. Y eso es muy interesante porque también nos pueden hacer ganar cierta conciencia corporal. Por ejemplo, cuando yo estoy ejercitando el tríceps con una polea y me estoy fijando en las distintas cabezas del tríceps, o cuando hago un press cerrado a altas repeticiones y me voy fijando en el agotamiento que sea en el tríceps, voy tomando conciencia de qué formas puede hacer fuerza mi tríceps. Eso, ¿verdad que lo voy a poder aplicar seguro en un press de banca? Pues bien, accesorios que tengan que ver con nuestro patrón de movimiento estancado. Y número 3, parciales respecto del patrón de movimiento estancado. Pues volviendo al ejemplo del press de banca, pues podemos trabajar, por ejemplo, la salida del pecho con pausas, o podemos trabajar parciales mediante madera o mediante soportes, salir desde una posición más elevada en las que impliquemos especialmente, por ejemplo, el tríceps si es nuestro problema. Mediante estos 3 puntos que he nombrado, podemos incrementar la conciencia corporal y podemos hacer que estos 3 puntos giren alrededor de ese cambio técnico que hemos juzgado que tenemos que hacer. Entonces, la segunda limitación física importante a tener en cuenta es tu composición corporal. Básicamente, vamos a decirlo muy llanamente, no hay suficiente musculatura aquí para mover esto que querías mover. Igual tienes que hacerte
más musculoso, igual que tienes que atesorar más masa muscular antes de ejercer esa fuerza que tú quieres ser capaz de ejercer. Eso debes juzgarlo tú, debes ser sincero contigo. ¿Y cómo? Pues ya forma parte de otro apartado, de otro vídeo, cómo mejorar la composición corporal. Pero tiene que ver con tu estatura, con tu complexión, con tu peso actual y con el ratio músculo-grasa que puedes evaluar a lo mejor por simple vista. Esto, con ayuda de un coach, puede ser determinante. Y ya estés en una categoría de peso o simplemente quieras hacerte más fuerte, es una variable con la que siempre vas a tener que estar dispuesto a pelear, que es mejorar tu composición corporal, maximizar tu masa muscular, siempre teniendo en cuenta estos parámetros que he dicho: altura, tu peso actual, tu ratio estimado de músculo-grasa y tu complexión física. Es uno de los puntos a tener en cuenta para poder ganar más fuerza potencial y en el futuro ejercer ese nivel de fuerza que estás buscando en estas progresiones y que sientes que estás estancado. A continuación vamos a hablar hemos ido al apartado físico, ahora vamos a hablar del apartado interior, los bloqueos mentales. A continuación vamos a hablar de esos bloqueos mentales, esos bloqueos interiores. Me gusta llamarlo bloqueos interiores, porque no todo lo que pasa en nuestro interior es fruto exclusivo de la mente. Bueno, es un poco naif pensar, creo yo, que cualquier estancamiento, como digo, viene por algo exclusivamente físico. De hecho, si tú eres del sentir tradicional que cuerpo y mente son una sola cosa, que a lo mejor nosotros pues necesitamos dimensionarlo de esta manera para comprenderlo un poco mejor en nuestro intelecto, pero si tú sientes que mente y cuerpo es una sola cosa, al final el físico, la limitación física es un reflejo o una manifestación de cierta limitación interior. Y habrás experimentado estos bloqueos interiores que yo voy a nombrar ahora. Seguro que los has experimentado y son claves en la evolución personal del atleta. Seguro, como digo, que los has experimentado. Son generales. Luego podemos ir al detalle, podríamos explicar casos concretos, cómo lo has vivido tú, etc. Pero esos son tus matices personales, te los dejo a ti para que los analices. Vamos ahora a hablar de estos bloqueos interiores. El primero es la frustración enquistada. Se considera estancamiento porque normalmente existe una frustración enquistada, es decir, lo has intentado más de una vez y no ha funcionado. Has intentado enfrentarte a esta marca más de una vez y no has podido moverla. Automáticamente eso genera lo que yo llamo una frustración enquistada. Debes mirar dentro de ti si existe esa frustración enquistada. Es muy posible que exista, casi todos nos pasa, muy poca gente se prueba varias veces un peso que falla, no lo ha conseguido nunca y es completamente transparente a este peso. No, este peso normalmente pues se genera todo un impacto emocional que gira alrededor de la experiencia, tienes una frustración, una sensación de fracaso y eso se te puede enquistar una y otra vez cada vez que ese peso está en la barra. Luego os digo, a lo mejor, claves para poder superar esta frustración, pero siempre debes observar si esto está conviviendo contigo en el momento de la progresión. Esto por un lado. El segundo bloqueo interno más común, podríamos hablar que esto es algo que atamos con otros vídeos cuando decíamos adapta el entrenamiento a tu vida, podría ser periodos emocionales convulsos. Los periodos emocionales convulsos conviven contigo, tanto en el entrenamiento como en la vida en general. Entonces, normalmente no puede ser que estés viviendo un periodo emocional convulso en la vida y aquí en el entrenamiento esto no se refleje de alguna manera. Para algunos es una vía de escape, pero para otros da igual. Aunque sea vía de escape, eso lo estás somatizando en el cuerpo y puede ser que tu rendimiento esté algo tocado. Entonces, aquí la sabiduría de ver si estoy en este momento y tengo que permitirme fluir con esto es muy importante. Y del mismo modo,
el tercer punto que voy a nombrar, que es una correcta gestión del estrés. Porque si existe una mala gestión del estrés, ya sea porque hay mucho estrés y no lo puedo gestionar, o porque no soy suficientemente sabio como para gestionar el estrés en mi vida, seguro que mi sistema nervioso va a estar tocado, mi mente no va a estar lúcida para detectar a lo mejor esos errores técnicos o tener unos hábitos más enfocados a mejorar mi composición corporal. Esos bloqueos interiores, junto con el cuarto de ellos, también muy importante, que es la infravaloración, normalmente son los que tenemos siempre, insisto, que estar observando si conviven con nosotros en estos momentos. ¿Qué es la infravaloración? No creerte capaz. Y eso es importante matizar, porque de nuevo, el discernimiento, la visión objetiva de la realidad, o lo más objetiva posible, debe reinar en ti. Ya lo hemos dicho antes, seguramente si la razón principal de tu estancamiento es una limitación física, ya sea técnica o ya sea muscular, ostras, deberías haberlo visto antes. Entonces, yo es normal que no me crea capaz de levantar 200 kilos en press de banca ahora. Porque evidentemente, seguramente tengo limitaciones técnicas, pero seguro que tengo una gran limitación en cuanto a composición corporal. Entonces, aquí no es que yo me esté infravalorando, es que estoy siendo realista. Pero a medida, un peso asequible que tú puedes ver que es asequible. ¿Por qué puedes ver que es asequible? Bueno, tienes información ahí fuera, puedes consultar los bancos de datos, levantadores más o menos de tu complexión, peso y altura, puedes ver marcas, cuánto tiempo de competición tienen estos atletas, cuánto tiempo de entrenamiento tienen estos atletas. Entonces de ahí te puedes empezar a dibujar una suerte de realidad más amplia, ¿vale? Que no son solo tus impresiones. Tampoco, ya hemos dicho, te guíes solo por eso, porque no sabes qué está haciendo esta gente para llegar ahí, pero sí tienes unas referencias interesantes. Entonces, si tú realmente evalúas que una marca debería ser posible con tu entreno, con tu técnica y tu composición corporal, entonces, si tú evalúas que eso es posible, es que vas a encontrar la manera. Si realmente ves que es posible y no te crees capaz, aquí es donde entra la infravaloración, que es el cuarto bloqueo interno. Vamos a repasarlos. El primero, la frustración enquistada. El segundo, periodos emocionales convulsos. El tercero, mala gestión del estrés. Y el cuarto, una infravaloración. Pues bien, hasta aquí llega un poco el recorrido. De nuevo, no creas que tu estancamiento se debe solo a una cosa. Observa tanto tus limitaciones físicas como tus posibles limitaciones interiores. Determina en cada caso técnica, composición corporal, limitaciones interiores, si convivo con estrés, si convivo con emociones convulsas y mi mente y mi interior están agitados, si estoy en una frustración enquistada con esa marca o si bien me estoy infravalorando. Ponlo todo en papel, en razón, en luz y piensa qué puedes mejorar en cada punto para que esa situación mejore. Y finalmente, mi último consejo, y esto lo ataremos con vídeos futuros, ¿qué hacer con los bloqueos interiores? Mi recomendación podría decirte, supéralos, sé fuerte, muerde, ataca, besa por ellos. Y muchas veces te voy a decir esto, pero también te voy a decir, a veces busca silencio y obsérvalos. Mientras los observas, te desapegas. Y mientras te desapegas, descubres que no solo eres esas limitaciones interiores. Entonces, dado este guión general, que me parece muy importante y que lo pondré en la descripción a la vez que han ido apareciendo los títulos, es un guión genial de evaluación de tus estancamientos. Una vez analizado este guión, entonces ya iríamos a soluciones muy concretas. Piensa que cualquier solución en la técnica, como, vale, pues yo he determinado que para mejorar este estancamiento tengo que aplicar una progresión de parciales en banca los lunes y ta. Bien, pues si al final llegas a esta solución, piensa
que todo aquello que estamos haciendo física y técnicamente lo estamos haciendo para conquistar cotas interiores. Seguro, es una manera de programarse, de prepararse y de convencerse para levantar ese peso. Y mira, ¿qué te parece? Este guión a lo mejor nos sirve para otros puntos estancados de nuestra vida. Es muy parecido. Limitaciones materiales, limitaciones interiores. Ponerlas sobre papel, evaluar qué puntos podemos mejorar, observar esas limitaciones interiores, desapegarnos y al final seguir ejerciendo fuerza.